Hola, feliz tarde. Ante todo, quiero agradecer a todo el comité organizador por la invitación. En esta oportunidad les voy a compartir un tema que me apasiona, que es la anticoncepción. Y un punto muy específico con respecto a este tema tan amplio como son los beneficios no contraceptivos o no anticonceptivos de una molécula o una presentación que se dispone en el mercado actualmente de fácil alcance y queremos presentarla porque de verdad es una molécula que tiene una terapéutica muy importante. Entonces vamos a hablar sobre la combinación del etinil estradiol más drospirenol. En los años 1960 hubo la revolución de los anticonceptivos combinados orales, llegó a ser un boom porque las pacientes o las mujeres antes de esto no podían planificar su vida familiar y entonces esta molécula llegó para revolucionar el mundo. Y en la actualidad se considera que los anticonceptivos orales hormonales representan una de las más importantes innovaciones terapéuticas del siglo XX y constituyen en la actualidad el método anticonceptivo reversible más difundido en el mundo, incluso el más usado. Los anticonceptivos orales combinados, por su nombre lo dice, es la combinación de dos moléculas, el estrógeno y la progesterona. El estrógeno, por lo general, en nuestro país se consigue en la forma oral con una única presentación de etinilestradiol y la progestina sí puede variar. Vamos a ver cómo los anticonceptivos desde los años 1960 hasta la actualidad han ido cambiando porque cada vez se disminuyen las concentraciones de etinilestradiol o estrógenos, ya que tiene un alto riesgo cardiometabólico y se han estudiado nuevas moléculas de progestinas cada vez con menos efectos nocivos y más efectos terapéuticos. Vemos como anteriormente, al principio estas moléculas tenían 50 microgramos de etinilestradiol y en la actualidad la cantidad va alrededor de 20, 30 o 35, pero las moléculas actuales o las más usadas en este momento, que son las de cuarta generación, tienen un progestágeno que va a ser considerado de nueva generación, que es drospirenona, el nomegestrol o el dienofén. Actualmente las bajas dosis de etinilestradiol disminuyen el riesgo cardiovascular y por supuesto también los eventos trombóticos. Vamos a hablar específicamente de las progestinas con el punto de la drospirenona, que es un derivado de la espironolactona, lo que le confiere unos beneficios distintos al resto de las otras progestinas. El mecanismo de acción básico de los anticonceptivos es el efecto estrogénico, porque esta carga estrogénica produce un bloqueo en los picos de la FSH o la hormona folicular estimulante y por supuesto no hay un desarrollo y crecimiento folicular, pero además la progesterona asociada al estrógeno evita los picos de la LDH o la hormona luteinizante, lo que evita o bloquea la ovulación, o sea, la ruptura del folículo. Pero a nivel del sistema genital femenino, también la progesterona puede alterar el moco cervical, haciéndolo más denso, por lo que los espermatozoides disminuyen su movilidad y el paso a través del canal cervical. Además, el crecimiento del endometrio se disminuye, hay menor desarrollo del crecimiento, y además hay una obstrucción de las trompas de falopio porque hay una disminución del peristantismo, lo que altera entonces la motilidad de la trompa y por supuesto la tasa de fecundación. Vamos a hablar sobre los factores o los puntos no contraceptivos, pero sabemos obviamente que la mayor utilidad de este tratamiento es el efecto anticonceptivo. La combinación entonces está formada por etinilestradiol y drospirenol. El etinilestradiol es un derivado del 17-beta-estradiol. Tiene su composición, la característica que es que tiene un grupo etinilo en el carbono 17 alfa, lo que le confiere que sea capaz de inhibir el metabolismo del primer paso hepático y también impide la oxidación de la 17-beta-estradiol deshidrogenasa. Es decir, que persiste más tiempo en sangre. Y tiene una degradación enzimática lenta por esto mismo. Es 15 a 20 veces más efectivo que el 17-beta-estradiol oral y es 75 a 100 veces más potente que los estrógenos equinoconjugados, la estrona y el estradiol. Por eso es que no se usa como terapia de reemplazo hormonal. Se transporta unido a la albúmina plasmática en un 97% de los casos, a diferencia de lo que sucede con el estradiol natural, que va unido a la globulina transportadora de hormonas sexuales. Y esto es un punto muy importante que lo comparte también con la drospirenona. Ya vamos a ver más adelante. El etinilestradiol se administra por vía oral
tiene una absorción gastrointestinal y es conjugada en la mucosa del intestino delgado y en el hígado por la vía del citocromo P450. Y esto también es importante porque existen sustancias, otros medicamentos como los psicotrópicos, los medicamentos retrovirales que alteran la efectividad de esta molécula. Su máxima concentración plasmática se alcanza a 60 a 120 minutos, su excreción a través de la bilis, la orina y la circulación enterohepática, y su vida media es entre 13 a 27 horas después de alcanzar el equilibrio. Es por esto que el tratamiento con los anticonceptivos orales combinados es diario, ¿ok? La drospirenona, por su parte, es un antagonista competitivo de los andrógenos, es decir, que tiene efecto antiandrogénico, y también es un antagonista competitivo de los mineralocorticoides, porque tiene una molécula similar a la 17-alfa-espironolactona. Es decir, si recuerdan anteriormente, decíamos que es derivado de la espironolactona. Es antagonista de la aldosterona, con una actividad entonces natriurética y antihipertensiva. Entonces, la combinación de etinilestradiol con drospirenona presenta una eficacia y una seguridad similar a los de los otros anticonceptivos que tienen baja dosis de estrógeno, pero se distingue porque tiene un interesante perfil terapéutico. Vemos cómo la condición antiandrogénica de la drospirenona quizás no es la primera opción como antiandrogénico, pero tiene una potencia 30 veces por ciento la potencia de la ciproterona, que es la primera opción como antiandrogénico. Vemos entonces cómo se cumple su mecanismo, porque el estrógeno, en este caso, aumenta la SHBG, es decir, la globulina transportadora de hormonas esteroideas. Y por supuesto, al aumentar esta globulina, van a disminuir las concentraciones en sangre de testosterona libre, es decir, que hay menos andrógenos libres. Y las progestinas van a disminuir, por supuesto, la GNRH, disminuye el pico de la LH, y todo eso lleva a una disminución de la síntesis ovárica de andrógenos. Finalmente, entonces, vamos a suprimir la secreción de gonadotropina y a su vez disminuye la producción de andrógenos adrenales. Por eso le cumple un efecto antiandrógeno. Además, tiene una acción importante como antimineralocorticoide, porque tiene una afinidad por el receptor de mineralocorticoides que es 5 veces mayor que la de la aldosterona, incluso la inhibe. Y puede producir una disminución de la retención de agua, de sodio, y por tanto reduce ligeramente la tensión arterial, el edema, así como efectos aldosterónicos del etinilestradiol, como la retención de líquidos, la tensión mamaria, la distensión abdominal y la cefalea, que incluso son propias de los días previos al sangrado menstrual. De forma práctica, vemos como normalmente sucede con los anticonceptivos orales, que tienen efecto mineralocorticoides. Esta aldosterona se une al receptor y, por supuesto, aumenta la retención de agua. Contrario sucede con la drospirenona, que él compite con este receptor, lo ocupa y, por supuesto, no va a haber retención de líquido. La drospirenona tiene una administración oral y se absorbe rápidamente, incluso llega a concentraciones pico entre 60 y 90 minutos. Tiene una biodisponibilidad absoluta en el 76 y 85%, y se va a convertir en 2 metabolitos inactivos con mínima participación en el sistema de enzimático citocromo P450. Lo que sí es importante recalcar es que su vida media terminal va a variar entre 30 y 35 horas, y los niveles circulantes se estabilizan en 10 días. Esto es importante explicarlo de forma práctica a los pacientes al momento de la toma de los anticonceptivos. Además, igual que el etinilestradiol, no se va a unir a la SHBG, o sea, a la globulina transportadora de hormonas esteroideas, sino que va a viajar en sangre unida a otras proteínas plasmáticas. Igual, a diferencia de las sustancias progestagénicas naturales del cuerpo. Entonces, esto además se va a relacionar en caso de los otros anticonceptivos con una alta elevación de los niveles de andrógenos libres, y esto lo evitamos con la drospirenona. Entonces, para entrar en tema, ¿cuáles son los beneficios no contraceptivos de esta presentación? Primero, queremos basar esta conferencia en una exposición actualizada que se publicó en noviembre de 2020 del Colegio Real de Ginecobstetras. Incluso en el módulo de las guías de la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva. Ellos hablan en general de todos los contraceptivos hormonales combinados, pero vamos a ver cómo hacen énfasis en estos puntos con respecto a los beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos hormonales.
a nivel de control del ciclo menstrual, de la dismenorrea, del acné, del SOP y del síndrome premenstrual. Con respecto al ciclo menstrual, los anticonceptivos orales combinados van a permitir una regularidad y una ciclicidad del sangrado por deprivación. Sabemos que no es un sangrado menstrual, sino es un sangrado por deprivación durante el descanso del método anticonceptivo. Además, regulariza el ciclo menstrual porque va a disminuir incluso entre un 60-80% el volumen del sangrado menstrual, incluso más allá si se usa en esquemas prolongados. Los esquemas prolongados, que los vamos a mencionar más adelante, consiste en la toma continua de anticonceptivos sin descanso. Es decir, en esquema de 63-7, es decir, 63 días constantes de anticonceptivos sin descanso y 7 días de descanso, o 74-7, que son 4 meses o 4 cajas de 21 tableticas dadas continuamente sin descanso y un descanso final de 7 días. Esto para garantizar 4 o 3 sangrados anuales para disminuir la cantidad de pérdidas sanguíneas. ¿Okay? También es usado para la prevención y el control del sangrado uterino anormal abundante o la hipermenorrea, como se conocía anteriormente, porque va a controlar no solo el episodio agudo, sino que evita o previene los futuros sangrados abundantes. Y, por supuesto, también se ha determinado que es parte de la prevención del cáncer de endometrio cuando está asociado a no ovulación crónica. Por supuesto, si hay disminución del volumen sanguíneo, de la pérdida sanguínea durante la menstruación o el sangrado por deprivación, entonces va a haber una menor tasa de anemia ferropénica. ¿Qué dicen las guías? Las guías tienen una evidencia a nivel 1 con respecto a que ellos hablan de que el sangrado uterino normal se usa los anticonceptivos orales combinados para el manejo de las hemorragias uterinas crónicas, pero generalmente es el tratamiento de segunda línea porque la primera opción sería el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Además, también hay evidencia de estudios randomizados de doble control y los ensayos no aleatorios informan sistemáticamente que hay una reducción en la pérdida de sangre menstrual en las pacientes que tienen esta patología, es decir, tienen sangrados abundantes y son usuarias de anticonceptivos orales combinados. Con respecto a la dismenorrea o el dolor menstrual, el mecanismo que explica realmente por qué se produce una mejoría de la dismenorrea es porque hay una disminución de los niveles de prostaglandina F2-alfa y por consecuencia va a haber una disminución del grosor endometrial. ¿Qué dice la biblioteca Cochrane? Ellos publican de que los anticonceptivos orales combinados con estrógenos de dosis media, no de dosis alta ni dosis baja, sino dosis media, y progestágenos incluso de primera o segunda generación, son más efectivos que el placebo para aliviar el dolor, con unos resultados estadísticamente no significativos, pero sí son importantes. Y el Colegio Real de los Médicos Generales revela que los anticonceptivos orales combinados con dosis altas de estrógeno, incluso con progestágenos de primera o segunda generación, son más efectivos para el tratamiento que el uso de placebo. Entonces, finalmente concluimos que puede existir hasta una disminución de un 63% del dolor con el uso de anticonceptivos orales combinados. Con respecto a lo que plantean las guías del 2020, tiene una evidencia, uno negativo, con respecto a las revisiones sistemáticas, porque la evidencia es limitada, planteando que los anticonceptivos orales combinados pueden reducir el dolor menstrual. No hay una evidencia sólida de un beneficio diferencial entre las distintas preparaciones de anticonceptivos orales combinados que incluyen cualquier dosis de estrógeno, pero sí un pequeño número de estudios randomizados con doble control sugieren que el uso prolongado, que es lo que hablamos ahorita, los esquemas prolongados de anticonceptivos, es eficaz para el tratamiento de la dismenorrea. Incluso puede ser mucho más superior que el régimen cíclico tradicional, incluso en un periodo corto. ¿Okay? Con respecto al acné, sabemos que el acné no es una patología ginecológica como tal, es una patología que tiene muchísimas implicaciones, pero los anticonceptivos orales combinados pueden ser o son parte del tratamiento del acné. Esta es una enfermedad dermatológica y tiene múltiples mecanismos fisiopatogénicos, pero por supuesto sabemos que existe una estimulación androgénica en la producción de sebo a nivel del folículo piloso por unas glándulas respectivas que hacen que se alteren, y esta estimulación constante androgénica debe ser tratada para ver una mejoría
en el acné. Entonces, la drospirenona puede disminuir el acné por 3 razones. Primero, porque hay falta de efectos androgénicos propios del fármaco. A diferencia de otras moléculas anticonceptivos, sabemos que esta tiene efecto antiandrogénico. Además, las acciones antagonistas de los receptores periféricos de los andrógenos y la falta de afinidad de la drospirenona con la SHBG, la globulina transportadora, porque como dije anteriormente y lo vuelvo a repetir, esto garantiza que las concentraciones plasmáticas de testosterona libre, es decir, de andrógenos, estén mucho más bajas. ¿Ok? Entonces, de todas las opciones terapéuticas anticonceptivos, el número 1 está dado por la ciproterona. El acetato de ciproterona es la primera opción con efecto antiandrogénico, seguido por el Enoges y en tercer lugar la drospirenona. Lo que pasa es que la drospirenona tiene otros efectos a nivel del acné y de la piel, que vamos a ver más adelante, lo que hace es que sea una buena opción para el caso del acné. En las actas demosifilográficas del 2020, cuando se hace una revisión de los anticonceptivos orales en dermatología, ellos plantean que los dermatólogos indican anticonceptivos principalmente por 2 razones. Para prevenir el embarazo, pero también para tratar las manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo. La mayoría de los anticonceptivos orales mejoran tanto el acné como el hirsutismo, pero por supuesto, ellos plantean la preferencia de anticonceptivos que tengan efectos antiandrogénicos. Y la elección sería tener anticonceptivos que tengan 30 microgramos de tinestradiol o menos, combinado con una molécula antiandrogénica. También las guías hacen su punto específico con respecto al acné y la evidencia es nivel 1 negativo, porque el uso de anticonceptivos hormonales puede mejorar el acné vulgar. Pero en el 2012, Cochrane, la biblioteca Cochrane, concluye que, primero, los anticonceptivos orales son efectivos para reducir las lesiones de acné facial. Segundo, los anticonceptivos orales pueden reducir el recuento de lesiones, la gravedad y la autoevaluación propia del acné en comparación con tratamiento placebo. Y tercero, para la efectividad comparativa de los diferentes anticonceptivos, hay poca evidencia o pocas diferencias entre la eficacia de cada uno. Sin embargo, por supuesto, los que tienen efecto antiandrogénico son los ideales. Otro punto similar al acné, porque vamos a hablar de síndrome ovario poliquístico y el hiperandrogenismo es parte de este síndrome, y por supuesto el acné es una manifestación clínica del hiperandrogenismo, es un punto que tenemos que tratar, porque como ginecólogos o médicos generales vamos a ver con mucha frecuencia el síndrome ovario poliquístico. Y en este punto, el anticonceptivo, o sea, la elección de ese método que nos va a ayudar a ciclar a la paciente, garantizar un efecto anticonceptivo, es muy importante, porque no todos los anticonceptivos son para todas las pacientes. En este caso, las progestinas tienen que tener un orden de potencia, de efectos antiandrogénicos, pero también debe garantizar la inhibición del receptor de andrógeno, una inhibición de la acción enzimática de la 5-alfa reductasa, es decir, a nivel periférico en la piel, que va a disminuir la producción de dihidrotestosterona, que es el andrógeno con mayor potencia a nivel de la piel. Y disminución de la esteroidogénesis, porque va a suprimir la producción de gonadotropina. En este caso, la drospirenona tiene, además de todo este efecto antiandrogénico, efectividad antiminoglucocorticoide en combinación con la tinestradiol. Entonces, esto ha demostrado ser más efectivo en el acné leve, moderado e incluso en el hirsutismo, sin evidencia negativa a nivel de los valores o el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos. Por eso es que esta opción se prefiere. Con respecto a la revisión de la revista venezolana de endocrinología y metabolismo, con respecto al tratamiento del síndrome ovario poliquístico con los anticonceptivos, definitivamente estos anticonceptivos son la mejor terapia de mantenimiento para ciclar, para regularizar a las pacientes y por supuesto evitar las consecuencias de la ovulación crónica. Pero también estos anticonceptivos deben ser indicados en pacientes con hirsutismo, acné leve, moderado o severo e incluso seborrea. Pero no existe una evidencia de un aumento de la resistencia a la insulina ni de aumento del riesgo de diabetes en pacientes con anticonceptivos orales combinados de baja dosis, como este caso. Y en pacientes con otras terapias para el síndrome ovario poliquístico, como por ejemplo medicamentos específicos antiandrogénicos que pueden tener efecto teratogénico, debe considerarse sí o sí
el uso de anticonceptivos orales combinados para evitar el embarazo, pero también para potenciar ese efecto antiandrogénico. Con respecto a las revistas ginecoobstetricia, de ginecología y obstetricia, en el 2016, en la revisión del doctor González Otero con respecto al manejo dermatológico del SOP, ellos plantean que el tratamiento sistémico, no solamente del acné, sino del hirsutismo, en pacientes con SOP debe ser con anticonceptivos combinados orales. Y el tratamiento para esto es, esta opción es la primera línea para tratamiento. Incluso hablan de la cipaterona, como dijimos, que es la primera opción, el esogestrel y la aldosterona. En los estudios no van a demostrar definitivamente una diferencia significativa en cuanto a la eficacia del anticonceptivo para el tratamiento del hirsutismo, pero se recomienda el uso de anticonceptivos orales que contengan baja dosis de fenilestradiol y progestina, por supuesto, con efecto antiandrogénico. Los ensayos muestran un efecto beneficioso sobre el hirsutismo. Fíjense que a partir de los 6 meses de uso. Aquí voy a hacer una pausa porque hay otras moléculas anticonceptivas de fenilestradiol con otras progestinas que si no sabemos o no conocemos de dónde proviene, tiene un efecto androgénico. Es decir, que si la paciente con síndrome poliquístico está siendo tratada por una resistencia a la insulina, por un hiperandrogenismo, y le colocamos un anticonceptivo que tenga efecto androgénico, no vamos a observar cambios en su piel, que es realmente lo que a las adolescentes, por ejemplo, las inquieta y las hace acudir a consulta, no vamos a observar un cambio a nivel metabólico de esas pacientes, sino que vamos a ver que se persisten o se agravan esas condiciones. Para terminar, vamos a hablar sobre el síndrome premenstrual. Y quizás en esta patología es donde tiene más importancia esta molécula de la drospirenona. Porque el síndrome premenstrual se va a asociar con alteraciones cíclicas. Y por supuesto, la consecuencia final de esto es que la paciente o la mujer tiene una menor productividad laboral y mayores niveles de ausentismo laboral. Incluso acude con más frecuencia a las consultas. El Colegio Americano de Ginecólogos establece que para el diagnóstico de este síndrome premenstrual se debe considerar al menos un síntoma, psíquico y uno somático, porque sabemos que hay combinaciones de los dos y que incluso cuando llega un estado muy severo se conforma como el trastorno disfórico premenstrual. Pero estos síntomas pueden ser moderados o severos y aparecer por lo menos 5 días previos a la menstruación y en 3 ciclos menstruales consecutivos. Ya con estas características podemos diagnosticar a la paciente. Pero más allá de eso tenemos que verificar que se presente en la fase premenstrual y que esos síntomas remitan o desaparezcan una vez que sucede la menstruación, alrededor de 2, 3 o hasta 4 días de la fase folicular, ¿ok? Y que, como dijimos anteriormente, persista en 2 o 3 ciclos menstruales consecutivos. Por supuesto, descartando otras alteraciones psíquicas o orgánicas de la paciente, incluso hasta el consumo de medicamentos. Y que deben ser recurrentes y que impacten directamente en la calidad de vida de la paciente. Para esta patología hay una evidencia nivel 1 más con respecto a las guías del uso anticonceptivo, donde recomiendan que los síntomas del síndrome premenstrual y del trastorno disfórico premenstrual podrían mejorarse en mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados como una opción anticonceptiva. Incluso se puede considerar en estas pacientes el beneficio de mantener un régimen continuo o prolongado. ¿Okay? En el 2016, el Colegio Real de Ginecobstetras, en las guías del manejo del síndrome premenstrual, concluye y defiende que la combinación de fenilestradiol con drospirenona es un tratamiento de primera línea para el tratamiento de esta patología. Además, con respecto al síndrome premenstrual, al abordar el anticonceptivo, o sea, específicamente la presentación de fenilestradiol con drospirenona, Cochrane en el 2012 concluye que la drospirenona de 20 microgramos de fenilestradiol puede ayudar a tratar los síntomas premenstruales en mujeres con trastorno disfórico premenstrual. Esta presentación de 20 microgramos es la que viene de 28 tabletas, es decir, 24 pastillas pastillas activas y 4 de placebo. Pero esta presentación de 28 tableticas garantiza la continuidad del medicamento sin un descanso. Más sabemos que hay 4 días del ciclo que la paciente va a tener un placebo y va a estar libre de hormonas. Esto es distinto a cuando se considera el tratamiento continuo
que viene con las presentaciones de 21 días, en las cuales no hay un descanso al día 22, sino que el día 22 la paciente continúa con el segundo blister de píldoras anticonceptivas. Entonces, existe poca evidencia para el tratamiento de síntomas menos severos o de que si el anticonceptivo oral combinado de drospirenona funciona mejor que otros. Sin embargo, en la actualidad definitivamente es la primera opción. Y existe una evidencia en nivel 2 en un estudio de corte y su extensión que demostró que los síntomas del síndrome premenstrual mejoraron significativamente con el régimen extendido en comparación con el uso cíclico, que es lo que le comentaba anteriormente. Es mucho más efectivo cuando usamos el régimen de 24/4 que el régimen de 21/7 con las pastillas anticonceptivas. Para concluir entonces, la combinación de drospirenona y etilene presenta una eficacia y seguridad similares con la de los otros anticonceptivos orales de baja dosis, pero se distingue porque tiene una mejor tolerancia o tolerabilidad en relación con los cambios en el peso y en el estado de ánimo. Tiene mejor efecto en el acné, en el síndrome poliquístico y en las consecuencias del hiperandrogenismo. Y por supuesto, la efectividad mayor es que está demostrada en el trastorno disfórico premenstrual y en el síndrome premenstrual. Todo esto le garantiza entonces un interesante perfil terapéutico. Quiero decir además que no tengo ningún conflicto de interés con ningún laboratorio. Es una molécula sinceramente para mí encantadora, nueva, práctica, con muy pocos efectos adversos, por lo que yo las recomiendo y comparto esta información. Para concluir entonces, el tratamiento oportuno e individualizado es la clave, no solamente en la anticoncepción, sino en todas las patologías que tenemos en la medicina. Y los invito entonces a que desde mi pueblo, desde la ciudad de Coro, incluso desde la capital del país, donde también tuve la oportunidad de formarme, ser parte de mi país, seguir en Venezuela, luchar por mis sueños, porque ustedes pueden luchar por sus sueños para que todos podamos construir un mejor país. Muchísimas gracias a todos, de verdad complacida por la invitación. Y bueno, no me queda más que agradecerle a todos ustedes por estar aquí y apostar al estudio, apostar a seguir preparándonos para un mejor país.